presenta El Pulso del Papa. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Líderes musulmanes condenan la vergonzosa escena de París 2024 y afirman: nos ofendió tanto como a los cristianos. Más de 120,000 personas exigen sanción contra organizadores de las Olimpiadas París 2024 por mofarse de los cristianos. El Papa compartió 3 gestos fundamentales para vivir plenamente la Santa Misa. Y recibió en el Vaticano a Denis Francis, presidente de la Asamblea General de la ONU. Francisco pide a líderes una política de servicio y evitar la politiquería centrada en el poder. San Judas Tadeo se enamoró de México. Su reliquia ya se encuentra en el país. La Iglesia Católica anuncia acciones para enfrentar la violencia en la frontera de México y Guatemala. Obispo de Tapachula pide al gobierno proteger al pueblo ante la violencia de cárteles en Chiapas. Arquidiócesis Argentina abraza a los venezolanos. Estamos caminando junto a ellos. Y por último, obispos venezolanos piden: mantengámonos firmes en la esperanza. Estas y otras noticias enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer. Queridos amigos radioescuchas, les saludamos con afecto. Es un gusto estar con usted, como lo hacemos cada semana, y darle información y también análisis y reflexión. Tenemos el gusto de estar con usted, Marisa O'Farrill y Roberto O'Farrill en las voces informativas, en la operación técnica Miguel Ángel Mejía y en la redacción Ana Guadalupe Silvestre. Empecemos a conocer el resumen informativo de la semana del Vaticano y Europa. Sea usted bienvenido a la información. Comenzamos con información referente a las Olimpiadas en París para darle a conocer que altos funcionarios gubernamentales de Irán y Turquía, junto con otras figuras religiosas musulmanas, se han pronunciado en contra de la parodia de la Última Cena en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024 que conmocionó a los cristianos y a otras personas en todo el mundo. El líder supremo de Irán, el ayatolá al-Jamenei, condenó los insultos contra Jesucristo y señaló que Jesús es una figura respetada en el Islam. El respeto a Jesucristo es un asunto indiscutible y definitivo para los musulmanes, dijo Jamenei en una publicación en su cuenta de X. Condenamos estos insultos dirigidos a las figuras sagradas de las religiones divinas, incluido Jesucristo, agregó el líder supremo de Irán. Desde 1989 él ocupa ese. Una reciente campaña de firmas lanzada por la Fundación de Abogados Cristianos de España ha reunido a más de 120,000 personas exigiendo sanciones contra los organizadores de los Juegos Olímpicos de París 2024. La campaña surge en respuesta a una controvertida parodia de La Última Cena protagonizada por drag queens, presentada durante la ceremonia de apertura de las Olimpiadas, que ha desatado una ola de indignación y denuncias de líderes católicos en todo el mundo. En la campaña de firmas, los abogados cristianos expresaron su profunda indignación. En más información acerca de las Olimpiadas en París, le damos a conocer que los católicos franceses han convocado al rezo de un rosario de reparación por la ceremonia blasfema de los Juegos Olímpicos de París, en la que drag queens realizaron una parodia de La Última Cena. Cada vez son más las personas que a través de las redes sociales se unen a esta oración pública y mundial convocada para el 2 de agosto. Los fieles franceses animan a los católicos a unirse a este acto de reparación y a rezar el rosario en todas partes, en la calle, delante de una cruz, en una iglesia, para reparar la parodia realizada durante la inauguración de estas Olimpiadas.
el Papa ofreció una profunda reflexión durante el Ángelus en la Plaza de San Pedro, centrada en 3 gestos esenciales que todo católico debe tener durante la misa: ofrecer, dar gracias y compartir. Basándose en el Evangelio del día, que narra el milagro de los panes y los peces, el Santo Padre destacó cómo estos gestos son fundamentales para la vida cristiana. Finalmente, pidió la intercesión de la Virgen María para vivir con fe cada Eucaristía y reconocer los milagros de la gracia de Dios en nuestra vida diaria. En más información del Papa, le damos a conocer que recibió en audiencia privada en el Vaticano a Denis Francis, presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la tarde del 29 de julio, algo poco habitual durante su descanso del mes de julio. La oficina de prensa de la Santa Sede informó que la audiencia tuvo lugar en la Casa Santa Marta, la residencia del Pontífice en la Ciudad del Vaticano. No se difundieron más detalles sobre el encuentro, tan solo una fotografía de ambos donde se puede ver a Denis Francis portando en la solapa de su saco un pin multicolor que hace referencia a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de la llamada Agenda 2030. La intención de oración de Francisco para el mes de agosto 2024 es por los líderes políticos de todo el mundo. En agosto, el Santo Padre invita a rezar para que los líderes políticos estén al servicio de su pueblo y trabajen por el desarrollo humano integral y el bien común. Asimismo, el pontífice exhorta a orar para que los gobernantes atiendan a los que han perdido su empleo y den prioridad a los más pobres. En otras noticias, más de 50.000 peregrinos se reunieron en Roma con Francisco en el marco de la 13ª peregrinación de los Monaguillos 2024 que se celebró desde el 29 de julio hasta el 2 de agosto. El Papa expresó que los monaguillos son servidores del corazón herido de Jesús, que cura nuestras heridas, que nos salva de la muerte, que nos da la vida eterna. Los peregrinos representan a 88 diócesis de 20 países europeos. El lema de este año fue «Contigo», y se basa en las palabras de Isaías 41:10, que dicen: «Así que no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra justa». El Santo Padre nombró a Monseñor John Joseph Kennedy, actual secretario de la sección disciplinar del dicasterio, obispo titular de Osero, confiriéndole el título personal de arzobispo. Asimismo, el Santo Padre ha nombrado obispo titular de Útica a Monseñor Philippe Courbeli, subsecretario del dicasterio para la doctrina de la fe. Este dicasterio, uno de los más relevantes del Vaticano, instituido por Pablo III en 1542 para preservar el depósito de la fe y el magisterio, está dirigido actualmente por el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández. La Santa Sede ha recibido serias críticas en Internet durante el fin de semana por haber eliminado rápidamente una encuesta en línea que arrojaba resultados negativos sobre el sínodo de la sinodalidad. Publicada originalmente el viernes en la cuenta de redes sociales de la oficina que facilita el sínodo, la encuesta preguntaba: ¿cree que la sinodalidad como camino de conversión y reforma puede mejorar la misión y la participación de todos los bautizados? Los encuestados solo podían responder sí o no, y el 88% respondió negativamente. Y yo agrego que esto me consta, porque yo fui uno de esas personas que votamos negativamente diciendo no a la pregunta: ¿cree que la sinodalidad como camino de conversión y reforma puede mejorar la misión y la participación de todos los bautizados? Así que, como a la Santa Sede no le gustó nuestras respuestas, pues lo quitaron de pronto, sí, como si no lo hubieran puesto. Un sacerdote católico en Austria confesó haber producido metanfetamina en la rectoría de su parroquia.
El caso sale a la luz después de que las autoridades arrestaran al presbítero de 38 años junto con un ciudadano iraquí de 30 años la semana pasada, informó la agencia EWTN News. Ambos sospechosos se encuentran actualmente en prisión preventiva. El sacerdote, originario de Polonia, había estado sirviendo en la diócesis austriaca de St. Pölten desde 2021. En noticias de España que nos llegan desde Burgos con el asunto de las monjas clarisas en rebeldía, le informo que el arzobispado de Burgos reitera que las ex monjas clarisas de Belorado no tienen ningún título legal para residir en el monasterio y estudia la manera de expulsarlas del recinto. Aunque no ha instado ningún procedimiento judicial, se aclara que si no abandonan el lugar de forma voluntaria se procederá como en derecho corresponda. A través de un comunicado remitido en la noche del 30 de julio en España, la Comisión Gestora de los Monasterios de Belorado, Orduña y Derio, creada por las Comisarías Pontificias y el Arzobispado de Burgos, Monseñor Mario Iceta ha salido al paso de informaciones que aseguraban que estaba en marcha el desahucio de las monjas excomulgadas. Y hasta aquí el resumen informativo de la semana del Vaticano y Europa. Más adelante no se pierda lo acontecido en América y México. Tampoco se pierda la entrevista que vamos a tener en un momento más acerca de la transfiguración del Señor. Una experiencia de la que fueron testigos los apóstoles Pedro, Santiago y Juan. Jesús les mostró su divinidad en lo alto de un monte. De esto conversaré con Adolfo Ruiz Guzmán durante la entrevista. Pero antes le voy a entregar algo de información acerca de este suceso y también cuál es el monte de la Transfiguración y dónde se encuentra. Escúcheme. Aunque en los evangelios no se menciona el nombre del monte en el que tuvo lugar la transfiguración del Señor, una antigua tradición sitúa el acontecimiento en el monte Tabor, de 400 metros de altura y localizado a 17 kilómetros al oeste del mar de Galilea y al este del valle de Jezreel. En el siglo IV, Santa Elena, madre del emperador Constantino, hizo edificar una basílica en el sitio, de la que actualmente solo queda un pavimento en mosaico, varios capiteles, fragmentos de columnas y una parte del cementerio de los monjes que allí habitaron, consistente en una pequeña gruta excavada que aún conserva en un muro algunas inscripciones en griego y monogramas con cruces. A partir del año 1101, durante las cruzadas y mientras duró el reino latino de Jerusalén, se estableció una comunidad de monjes benedictinos que restauraron el santuario y edificaron una abadía protegida por una muralla fortificada. En el año 1200, el sultán Malek al-Adel atacó la abadía y en 1211 la convirtió en una fortaleza. En 1263, el sultán al-Zahir Baibars atacó la fortaleza que los caballeros hospitalarios de la Orden de San Juan de Jerusalén estaban construyendo y la hizo derruir junto con la basílica y la abadía. El monte Tabor quedó desolado hasta que los frailes franciscanos, custodios de Tierra Santa, obtuvieron el terreno que les fue donado por el emir druso Fakhr al-Adin en 1631 y consolidando las ruinas existentes se establecieron en un sencillo convento hasta que a principios del siglo XX pudieron ampliarlo y edificar sobre los vestigios de las dos primeras iglesias, incluyendo en lo posible sus vestigios, la actual basílica, de planta de 3 naves, proyectada por el arquitecto Antonio Barluzzi y concluida en 1924. Al término del relato de la Transfiguración, uno de los versículos más bellos del Evangelio nos inspira el anhelo de que nos suceda lo mismo que a los apóstoles que fueron testigos de la Transfiguración. De pronto, mirando en derredor, ya no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos.
Este es el monte de la transfiguración. Ahora vayamos a hacer una breve pausa comercial, pero regresamos con la entrevista de la transfiguración del Señor con Adolfo Ruiz Guzmán. Queremos conocer su opinión. Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Continuamos, queridos amigos, en más de los servicios informativos de Ver y Creer. Y como el próximo 6 de agosto tenemos la celebración litúrgica de la Transfiguración del Señor, busqué a Adolfo Ruiz Guzmán. Él es laico, es también liturgista, es maestro de celebraciones litúrgicas, para hablar con él acerca de este tema. Bienvenido, querido Adolfo. Gracias, capitán. No, muchísimas gracias a ti, Roberto. De verdad, siempre es un gusto estar contigo y pues poder partir de la experiencia que nosotros vivimos, que es al final es lo único que puedo compartir. No hay otra cosa más que mi vivencia en el seguimiento del Señor, que no es la perfecta, pero aquí andamos. Capitán le digo porque, mire, yo tengo un hobby y mi hobby es pasear al perro de mi hija, pero Adolfo tiene un hobby que es volar aviones, ¿no? Ahí andamos para cambiar el Padre Nuestro, así de que Padre Nuestro que andamos en tus terrenos, pero todavía no lo quiero ver tan cerca todavía. Querido amigo, creo que sería muy útil empezar por establecer la diferencia entre transformación y transfiguración. Sí. No es lo mismo transformar que transfigurar, ¿no? Aunque la raíz es la misma, cuando estamos hablando desde el punto de vista del trans, que significa cambio, uno estamos hablando de la forma, transformación, y la otra es la transfiguración, o sea, de cómo estamos cambiando el aspecto. O sea, cómo estamos buscando cambiar toda una serie de cosas. En la forma, pues podemos modificar muchísimas cosas. Incluso nosotros hablamos desde el punto de vista cristiano, más que del cambio, de la transformación. Y ya un paso ya más elevado pues sería la transfiguración, porque la transformación involucra un elemento que no es violento. ¿Qué quiero decir con esto? Siempre que nosotros le referimos a alguien o algo que le decimos es que tienes que cambiar, estamos violentando su ser, porque eso significa que ese cambio hay algo que no tiene por qué existir. Y también significa que nosotros eso que hace no lo aceptamos. O sea, correcto. Así como eres, no te acepto, no sirves, tienes que cambiar. E incluso esa transformación desde ese punto de vista humano nos lleva a un crecimiento, nos lleva a una maduración, nos lleva a encontrarle sentido en muchos aspectos de la vida. Incluso hablamos muchísimo de transformar el dolor, ¿no? Porque eso nos invita a asumir esa parte, obviamente que nos duele, que nos lastima, y cómo lo queremos impulsar a que realmente sea algo constructivo en nuestra vida. Porque esa es una de las grandes ventajas que tenemos del cristianismo, cuando nosotros entendemos esto, que al final muchas de las cosas que que nos pasan en la vida tienen un sentido y debemos de ir hacia una madurez. La vida, pues tú lo sabemos todos, o sea, es una gran maestra que si no aprendes la lección te la repite. Y justo ahorita me estaba acordando, ahorita que llegaba con muchísimo gusto aquí a las instalaciones, tú recordarás hace 2 años que nos vimos previo a la pandemia, que hacíamos un programa donde hablábamos de la esperanza de la barca. Ah, sí. Y fíjate cómo ahora ya hemos pasado pues todo este periodo de la pandemia, que yo ya perdí la noción del tiempo, ya no sé ni cuánto llevamos en la bendita pandemia, pero yo creo que en ese momento hablábamos de no desesperarnos, de vivir en la esperanza, pero creo que hoy deberíamos de hablar de la transformación y la transfiguración. ¿Qué estamos aprendiendo como sociedad y qué estamos aprendiendo para ser mejores seres humanos? La Escritura nos refiere, el Evangelio, que Jesús subió a un monte, llevó consigo a Pedro, Santiago y Juan y se transfiguró ante ellos. Así nos lo narra. Y de pronto los apóstoles ya no vieron más que a Jesús solo con ellos. Yo quiero eso. ¿Te imaginas, amigo? Pues eso es lo que aspiramos. volteas Y está Jesús solo contigo. No, pero no solamente eso, sino que ellos, pues ya ves que todo lo que dice Jesucristo, todo lo que Él dice y todas las promesas que Él hace se cumplieron. Porque hay que recordar el versículo previo de que cuando escuchamos este pasaje de la transfiguración, que lo escuchamos en los 3 evangelios, y curioso que no está en Juan, pero escuchamos esa frase donde dice: les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán sin antes ver al Hijo del Hombre cuando venga a su reino. Ahora sí que, como diría, bueno, no puedo hacer el comercial, pero 3 elementos después, la transfiguración. Se les concedió a 3 de los que estaban ahí no solamente ver a Jesús transfigurado, sino tener una previsualización de lo que iba a ser el cielo, o de lo que es el cielo, de escuchar al Padre diciendo: este es mi Hijo,
Ahí todo, por supuesto estaba la presencia del Espíritu Santo y estaba la plenitud en el cumplimiento de la ley. Moisés, la perfección en la ley, y el otro profeta, gracias, Elías, la perfección de la ley. O sea, con cumplimiento de la palabra. La ley por un lado, te entrego la ley para hacer la alianza. Luego, con el profeta, te estoy anunciando que va a venir el Mesías, y ahí está el Mesías. La perfección del cumplimiento de todos los tiempos. Como dice, al cumplirse la plenitud de los tiempos, y ahí se manifestó. Pero el texto que nos decías anterior, yo les aseguro que entre los aquí presentes hay algunos que no morirán antes de que vean venir con poder el reino de Dios sobre ustedes. Y ahí está, están. Al menos, ustedes tres lo vean. Yo comenzaba este programa diciendo, ¿a usted le ha ocurrido? ¿Tú recuerdas si hubo algún momento en tu vida que dices, así, sí, de veras, ¿es él? Yo creo que hay muchos momentos en la vida, o sea, y la transfiguración, yo creo que también por eso en la sabiduría de la liturgia y de ponerlo en el ciclo litúrgico, hace ese énfasis de recordar ese momento donde tú reconociste que Jesús es el Señor. Ajá. O sea, puede haber sucedido porque luego pues somos esos católicos de trámite, ¿no? Donde pues nos bautizaron y nos preguntaron porque pues nos llevaron, ¿no? En la primera comunión luego ni siquiera somos tan conscientes de qué es lo que estamos haciendo, y en la confirmación menos, que debería de ser la parte de la plenitud del Espíritu Santo. Pero ese momento donde el Señor se transfigura delante de ti, una transfiguración personal, y donde tú lo único que puedes decir es, reconozco al Señor en mi vida, reconozco el señorío de Jesús. Eso, ajá. Y yo sé que ese cumplimiento me va a llevar a buscarlo a más. Porque la parte de la transfiguración, pues todo el mundo critica a Pedro, ¿no? Donde todo el mundo le dice, ay, mira, Señor, qué bien estamos aquí, estamos todos bonachones, vamos a hacer 3 chozas, ¿no? Porque además era sencillo, ¿no? Pues nosotros no, nosotros aquí nos quedamos en el piso y estamos re bien, pero una para ti, una para Elías y una para Moisés. Y pues ahí se escucha de, pues no, o sea, no nos podemos quedar en la parte de la contemplación. Papa Francisco decía una cosa muy buena, donde él decía, o él resume la transfiguración con 2 palabras muy importantes, subida, pero también bajada. Porque la parte de la subida, pues es la experiencia mística, donde estamos contemplando esta experiencia del señorío de Jesús en mi vida. Yo estoy seguro que la mayoría de nosotros hemos experimentado, cuando estamos así de la desesperanza, ese consuelo que no sabemos entenderlo y que en ocasiones hasta hemos caído de rodillas y agradecemos la presencia de Dios en nuestra vida. Puede ser desde cosas tan sencillas, a lo mejor que nos encontrábamos en una desesperación muy grande por el tema de que nos alcance el dinero ahora con los temas económicos que vivimos, pero a lo mejor por el tema de salud, en fin, muchas cosas donde nos hemos sentido casi al borde de la desesperación, caemos de rodillas y reconocemos el señorío de Jesús. Hay cosas que yo ya no puedo hacer, y viene esta parte mística. Pero ahora viene la parte de la bajada, donde no te puedes quedar ahí. Tienes que compartir lo que tú viviste, esa experiencia del amor de Dios, de una experiencia que aborda un amor desde toda la vida por ti, desde la eternidad. Y tienes ese deseo, esa necesidad de que sientes ese corazón lleno y que tienes que compartirlo a los demás. Si te sientes solo, acércate al Señor. Si te duelen tus pecados, acércate al Señor. Si tienes una dificultad en tu vida, Él te va a abrazar, se va a transfigurar delante de ti, te va a dar esa confianza para ir adelante. Fíjate que pasan en estos elementos del ministerio de Jesús en la vida pública. Pues el inicio de la vida pública, pues prácticamente estamos hablando cuando es el bautismo, cuando también hay una epifanía, donde hay una teofanía, cuando es el bautismo. Y ahorita cuando vamos a empezar la pasión del Señor, también se da esta manifestación, esta transfiguración. Porque la subida al monte con Jesucristo para poder encontrarse con su Padre y con los profetas, estaba señalándoles lo que vendría, la pasión. Yo no sé qué haces tú volando aviones, fíjate. Tú deberías estar predicando en las iglesias los domingos, fíjate. Leemos en el Evangelio cómo es que Jesús se transfiguró a Pedro, Santiago y Juan. Podremos leer en nuestras vidas cómo es que el Señor se nos transfigura. Sí, claro. A ti, a mí. ¿Sigue sucediendo esto? Todos los días, o sea, porque al final esta parte de la transfiguración pues es la vivencia de la experiencia personal que tú tienes de Dios. De ese momento en el cual te sentiste tocado y te sentiste que no estabas solo. Y esa es una de las cosas que también vale la pena recordar, el sentido también de la transfiguración, de lo que nos recuerda. El Señor se transfigura con estos 3 camaradas, pero luego esos a su vez no le iban a transmitir lo que significó posteriormente lo que vendría. Habíamos dicho que viene la pasión, pero también les recordó, tengan la luz
tengan esta experiencia de lo que significa el cielo, porque van a venir momentos de dificultad. Y cuando ustedes estén en la duda, como le pasó a Pedro y Andrés, que cuando empezó todo el problema de la crucifixión, bueno, pero piernas, ¿para qué te quiero? Y el único que sí lo valoró dentro de su corazón fue Juan, porque se quedó ahí al lado de la cruz, porque sabía que eso era pasajero, sabía que eso no era la derrota, sino por el contrario era la victoria. Y no solamente eso, sino que posteriormente se llevó a la Virgen a vivir con él, la protegió, cuando en la cruz le dice, ahí está tu madre, ahí está tu hijo, y se la lleva. Y pues y él le toca predicar por muchísimos otros lugares donde él no se hubiera imaginado, donde él pues nos dejó textos importantísimos, pues su mismo evangelio, pero también el Apocalipsis, pero donde él recordó esta parte. En el momento donde yo tenía que dar ese sí radical en el seguimiento a partir de la escucha del Señor, de esa manifestación que Dios tuvo conmigo para decirme, sigue adelante. No hay nada en esta vida que pueda suceder que si vamos de la mano no podamos sortear juntos. Recuerda esa experiencia de cielo que vivimos tú y yo, ese instante donde yo te hablé, donde nos entendimos, donde tú te aceptaste que eras mi hijo y tú aceptaste que yo soy tu padre y que no te voy a soltar jamás. Sabes que yo encuentro algo parecido, el relato en el Evangelio de la Transfiguración y el relato en el Nican Mopogua de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, como Juan Diego describe, y reverberaban sus vestidos, ¿no? Y las nopales parecían esmeraldas y la tierra como oro. Y el de la Transfiguración, de sus ropas salía luz y reverberaba. Entonces, es muy parecida. Pues es que hay que recordar que uno de los elementos para que nosotros podamos entender algo, el proceso de conocimiento del hombre requiere los sentidos. Entonces requiere esa sensibilización de nosotros para poder todavía alcanzar a superar esa capacidad de asombro que tenemos. Es uno de los problemas que tenemos, donde para muchos jóvenes no hemos alcanzado a dar ese mensaje que Dios les siga sorprendiendo todos los días. Y ahí es donde vienen los problemas de sinsentido, es donde vienen las dificultades, donde vienen los problemas, donde viene la tristeza, donde viene la angustia, donde viene la amargura y viene la desesperanza, donde no encuentran esa capacidad de que Dios les sorprenda todos los días, que salga a su encuentro. El mensaje de Jesús es un mensaje que está destinado a los, hace rato lo decíamos entre broma y en serio, pero el mensaje de Jesús está destinado para aquellos que seguimos siendo jóvenes de corazón. Ajá. Porque no perdemos el brío, no perdemos la fuerza, no perdemos el ímpetu, no perdemos las ganas de seguir luchando y de decir, vale la pena al final todo vale la pena por el hecho de estar con Jesucristo. Vivimos hace poco las experiencias de asesinatos de sacerdotes en México, vivimos experiencias de sacerdotes asesinados en otros lugares por vivir la fe, pero eso nos va a llevar a la parte de la transfiguración, y esa es una de las cosas que debemos de regresar como sociedad mexicana, a entender el señorío de Jesús. Y ahorita tú hablabas del Nican Mopogua. México no se ha ido a la catástrofe gracias a que está nuestra Madre Santísima aquí. Sí, no se ha ido a la catástrofe todavía, gracias a que nuestra Madre Santísima está aquí todavía. El Evangelio no dice cuál es el monte de la Transfiguración, pero una antigua tradición dice que es el monte Tabor. Vamos ahí, Adolfo. Sí, hay que ir allí al monte Tabor a ver si se forma una nube de pronto y escuchamos una voz que nos diga, escúchenle. No le tientes porque no vaya a hacer. Pero sí, yo creo que esas experiencias también son las que te cambian la vida, ¿no? Yo tuve la suerte de poder estar por allá y colaborando con el nuncio apostólico que ya murió. Él te decía, o sea, yo creía en Jesucristo, pero como una especie de fantasma entre las nubes. Y es aquí cuando entendí que Cristo fue persona. ¿Te refieres a Justo Muyor? No, a Pietro Zambi, Monseñor Pietro Zambi. Ajá. Y que luego que fue antecesor de don Christophe Pierre ahora en Estados Unidos. Ajá. Un hombre muy sabio y muy santo, la verdad. Estuvo muchos años en Tierra Santa. Pero esa parte, ¿no? Lo que decíamos, de recordar la parte de cómo necesitamos esa juventud, ese ímpetu para poder acercarnos a Jesucristo, porque el mensaje se sigue renovando, es un mensaje nuevo y es un mensaje totalmente revolucionario, de cuando hablamos desde el punto de vista del amor, pero no desde el punto de vista de la demagogia, sino lo que significa la parte del amor, del buscar el bien del otro. Eso es de verdad que es un mensaje radical y es un mensaje revolucionario, que esto nos lo recuerda también la parte de la transfiguración. No te olvides, o sea, lo que viviste aquí, lo que experimentaste aquí, sal al encuentro de tus hermanos,
búscalos. En la bajada que mencionábamos de estas dos palabras, de subida y bajada, ya tuve la experiencia de la subida, me costó mucho trabajo llegar ahí. Tuve la recompensa de poder experimentar ese pedazo de cielo, de poder contemplar a nuestro Padre Dios, de poder contemplar a su Hijo. Seguramente el Espíritu Santo por ende estaba ahí, que es lo que te iba a dar la fortaleza para ir a predicar. La plenitud de la ley y la plenitud en la parte del anuncio lo íbamos a ver ahí, y eso no lo podemos callar. Y ahora viene la parte del descenso, donde ahora yo lo voy a comunicar a todos aquellos que se acerquen, y ni siquiera tengo que hacer grandes aspavientos, sino tengo que ver cómo me conduzco yo con mis hermanos, y esa es la parte más difícil, en la realidad, en cómo te acercas a tus compañeros de trabajo, que tengas esa capacidad de formar una mística en el Señor, de que se den cuenta de que ahí hay algo especial. No lo tienes que andar diciendo, pero sí con tu testimonio que arrastre. Eso. ¿Cuánto, ¿Cuánto encontramos en esta solemnidad de la transfiguración del Señor? Vamos llegando a conclusiones con nuestro querido Adolfo Ruiz Guzmán, liturgista, que tan profundamente nos ha explicado toda esta festividad, esta solemnidad de la transfiguración del Señor. Pues como una pregunta final, querido amigo, ¿cómo vivirla hoy? Con alegría. Yo creo que esa es una de las grandes señales, el hecho de saber de que Dios habita en tu corazón, que vives con alegría, que vives con sencillez, que vives con simplicidad, que tienes una capacidad de abrazar a todas las personas, aunque las que te caigan mal, pero pues son a las que más te vas a esmerar. Pero yo creo que uno de los grandes signos que nosotros debemos entender es que habita la paz en tu corazón. Y como fruto de esa paz, pues va a ser la alegría, el hecho de que puedas ir transitando por todos lados, que con tu ejemplo, con tu caminar se den cuenta de que el Señor habita en tu corazón y no tienes que andar como campana por todas partes diciendo, yo soy del Señor o algo así, no, sino que se note en la forma en que te relacionas con los demás. Y también yo creo que la transfiguración hay que recordar que es una invitación al hecho de que nadie puede sentirse excluido. Nadie puede sentirse fuera de la iglesia, nadie puede tampoco tener el señorío de decir quién sí se va a salvar, quién no se va a salvar o ese tipo de cosas, sino recordar que el llamamiento de Jesucristo está para todo aquel que lo busca de corazón, para todo aquel que quiere experimentar ese amor que es gratis, que viene desde toda la eternidad y que quiere abrazarnos con ese amor de Padre, con el hecho de saber, escúchame y pon en tu vida mi llamamiento. Pon en tu vida tu centro, que sea yo tu centro, y lo demás viene por añadidura. Lo que les decía hace rato, si hoy te sientes triste, acércate al Señor, vive esa transfiguración, estás ahorita en el camino, en el monte para acercarte a Él, vas a llegar a Él, no te desanimes, no te desesperes. A veces la vida nos va llevando por dificultades complicadas, por situaciones en las cuales nos podemos seguir marginados, en las cuales nos podemos sentir desesperados, en la cual nos puede doler muchas cosas, pero recuerda que llegarás a ese monte Tabor donde vas a encontrar tu transfiguración personal. Ándale. Y vas a aprender a ver la vida de otro modo, llena de amor, de alegría y sobre todo de fe y de esperanza en el Señor. Muchas gracias, querido Adolfo. A ti siempre es un gusto estar aquí con ustedes. Vente más seguido. Pues ya sabes la que gente me para en la calle. Oye, ¿por qué no va Adolfo? Gracias. A ti, muchísimas gracias y a todos. Siempre es grato escucharte, querido amigo. Hacemos una pausa, amable público radio oyente, y volvemos para entregarle noticias de América, de México y también en nuestro editorial semanal, La muerte del Señor en la cruz. Volvemos con esto. Haga suyo este espacio. Le invitamos a enviar sus sugerencias y opiniones a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Continuamos en más de los servicios informativos de Ver y Creer. Ahora para darle más información, más noticias de lo que ha ocurrido ahora en el continente americano y en México. La reliquia de San Judas Tadeo ha llegado a México, siendo recibida inicialmente por la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Este evento ha reunido a numerosos devotos que piden la intercesión del santo ante Jesucristo, y se espera que miles más la visiten a medida que recorre el país. De acuerdo con una nota de prensa difundida por la empresa Farmacias Similares, que coordinará la visita de la reliquia en México de la mano de la Nunciatura Apostólica, la misa solemne celebrada en la Catedral Metropolitana el 29 de julio contó con la participación de más de 2,000 asistentes.
El obispo de Tapachula ha anunciado que implementará una serie de acciones para enfrentar la crisis de violencia generada por la permanencia permanente de los cárteles de la droga y la inacción gubernamental. Monseñor Jaime Calderón Calderón, obispo de Tapachula, diócesis ubicada en la frontera de México con Guatemala, denunció la desesperante situación de violencia que sufre la región. Y en un comunicado difundido el 28 de julio, destacó que además de expresar nuestra palabra entretejida de dolor, súplica y esperanza en Dios, la diócesis está enfocada en llegar a acuerdos para poder ayudar a todos los hermanos en necesidad. Ante la desesperante situación de violencia que atraviesa el Estado mexicano de Chiapas, por la presencia permanente de los cárteles de la droga, la Iglesia Católica hizo un llamado urgente a las autoridades. Protejan a nuestro pueblo. Monseñor Jaime Calderón Calderón, obispo de Tapachula, denunció en un comunicado la situación que las personas enfrentan diariamente en la región. El prelado señaló que las familias están siendo secuestradas en su propia casa, obligadas a hacer lo que no deben, ante la incomprensible realidad en la que viven, donde los carteles disponen a su antojo de la población. En noticias de Argentina, le damos a conocer que el padre Eusebio Hernández Greco, capellán de los migrantes venezolanos de la Arquidiócesis de Buenos Aires, ha expresado su solidaridad, cariño fraterno y oración por cada uno de los habitantes. El pronunciamiento de los habitantes de Venezuela, claro. El pronunciamiento de la Iglesia llega ante los dramáticos momentos que se viven en Venezuela tras las elecciones presidenciales celebradas el pasado domingo 28 de julio, en las que la justicia electoral declaró como ganador a Nicolás Maduro, suscitando una serie de protestas y el pronunciamiento de la comunidad internacional sobre este presunto fraude electoral. El episcopado venezolano se pronunció ante la crisis política generada después de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, en las que el Consejo Nacional Electoral proclamó vencedor a Nicolás Maduro. En medio de numerosos cuestionamientos en torno a la legitimidad del resultado, mantengámonos firmes en la esperanza. Nuestros pensamientos y justos reclamos debemos realizarlos con las actitudes pacíficas de respeto y tolerancia que han reinado hasta ahora, expresó la presidencia de la Conferencia Episcopal Venezolana a través de un mensaje difundido en redes sociales. En noticias de Colombia, la Conferencia Episcopal del país se unirá el domingo 4 de agosto a la Marcha Nacional y Oración Ecuménica por la Paz en el país, donde en las últimas semanas han aumentado los actos de violencia cometidos por grupos armados. Se trata de una movilización y momento de oración que tendrá lugar en unas 100 localidades organizados por el movimiento ecuménico, que está organizando a su vez la celebración de los 2000 años de la resurrección de Jesucristo, que tendrá lugar en el año 2033. Debido al aumento de los actos de violencia, los obispos de Colombia emitieron un comunicado para alentar a que no se pierda el rumbo en la construcción de la paz y para llamar a los grupos armados a dar muestras de que verdaderamente quieren la pacificación del país. La Conferencia Episcopal de Colombia publicó el 30 de julio un comunicado para reiterar que la situación humanitaria del país sigue ocupando el primer lugar de sus preocupaciones, sobre todo al ser destinatarios del clamor de las comunidades que sufren diariamente las confrontaciones y amenazas de la violencia. Ahora en noticias de Nicaragua, que son siempre son terribles, todo lo que viene de Nicaragua. Mire, ahora resulta que el padre Frutos Constantino Valle Salmerón, administrador ad omnia de la diócesis de Estelí en Nicaragua, habría sido secuestrado, interrogado y puesto bajo vigilancia en una casa de formación de la Iglesia Católica por la Policía Nacional de Nicaragua, según denunció la abogada e investigadora Marta Patricia Molina, autora del informe Nicaragua, una iglesia perseguida.
un texto de más de 300 páginas que en su última actualización da cuenta de al menos 667 ataques contra la Iglesia Católica desde abril de 2018. La parodia Drag Queen de La Última Cena, en la inauguración de los Juegos Olímpicos París 2024 el 27 de julio, suscitó una ola de indignación en todo el mundo, así como el anuncio de C-Spire, una compañía de telefonía móvil en Estados Unidos que decidió retirar su publicidad de las Olimpiadas. Estamos en shock por la burla de La Última Cena durante la ceremonia de inauguración de las Olimpiadas de París. C-Spire retirará su publicidad de los Juegos Olímpicos, indicó la compañía con sede en Mississippi en su cuenta de X. En más de Estados Unidos, le informo ahora que una mujer en Florida está demandando a Google por presuntamente bloquearla de su cuenta después de que intentó organizar una misa católica y un evento de oración grupal afuera de un centro de abortos. Trudy Pérez Poveda, miembro del grupo Provida Family for Life, dijo en la demanda presentada la semana pasada en el Tribunal de Circuito de Florida que en septiembre de 2023 había enviado un correo electrónico a los miembros de su grupo Provida del área de Jacksonville, informándoles de una próxima misa fuera de un centro de abortos en la ciudad ubicada junto a las oficinas de Family for Life. Aproximadamente una hora después de enviar el correo electrónico, dice la demandada, Google supuestamente suspendió la cuenta de ella sin dar ninguna explicación de por qué lo hizo. Los obispos de la Iglesia Católica en Costa Rica compartieron un mensaje por los 25 años del Día Nacional de la Vida antes de nacer, que se celebró el 27 de julio en el país centroamericano. En un comunicado publicado en su sitio web, los obispos costarricenses afirmaron que esta es una ocasión para manifestar una profunda alegría en el corazón y la esperanza de mantener la construcción de una sociedad fundamentada en el amor y en el respeto a la vida. El Día Nacional de la Vida antes de nacer se celebra en Costa Rica gracias al decreto ejecutivo número 28043-S, aprobado el 19 de agosto de 1999 durante el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez Echeverría. Y hasta aquí la relación de los sucesos ocurridos en México y en el continente americano. Usted ha quedado informado. Ahora escuchemos el editorial del día de hoy. Lanzando un fuerte grito, expiró. Jesús era víctima desde su cruz de los oprobios de las autoridades judaicas, y para añadir sufrimiento a tan infames burlas, uno fue corriendo a empapar una esponja en vinagre y sujetándola a una caña le ofrecía de beber diciendo: «Dejen, vamos a ver si viene Elías a descolgarle». ¿Qué es el vinagre sino el vino deteriorado y echado a perder? Al Señor, que había transformado el agua en vino como manifestación de su amor puro y de la nueva alianza de Dios con los hombres, el hombre le respondió con una esponja empapada en un amor corrompido, echado a perder. Y desde su mezquindad, uno de ellos, satirizando la expresión en arameo, Eloí, Eloí, lema sabactaní, y profiriendo entre risotadas que llamaba al profeta Elías para que viniese a descolgarle, unió la insensatez humana a la osadía de un corazón petrificado. Pero Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. Aquel Viernes Santo murió la belleza, y fue ultimada la grandeza. Inefable misterio escrito con tan concisas palabras para referir uno de los misterios más vastos de Dios. Un misterio que nos envuelve y nos supera, pues más nos amó a nosotros que a sí mismo. Este es el más grande misterio envuelto en un silencio que nos trae la paz. Silencio y paz. La música duerme callada. Oye, pastor, que por amores mueres, que no te espante el rigor de mis pecados, pues tan amigo de rendidos eres. Espera pues y escucha mis cuidados. Pero ¿cómo te digo que me esperes, si estás para esperar los pies clavados? Así como Él murió, hemos de morir nosotros, por Él,
a una vida que no nos llevaría a Él. Hemos de morir al pecado, al odio y a todo lo que mata el alma. En la muerte de Cristo se nos presenta una teofanía que supera todos sus milagros, pues superior al milagro de su muerte, solo lo fue el milagro de su resurrección. Cuando Jesús murió en la tierra, en el cielo Dios parpadeó, en tanto que de uno de sus ojos bellos nació una lágrima que un querubín logró atrapar en un ágil vuelo. Y el velo del santuario se rasgó en dos de arriba abajo. Y el mundo se cimbró en fuertes espasmos de dolor, y las nubes derramaron su llanto incontenible. La presencia de Dios, que se había dejado contener por un pueblo infiel, salió del Sancta Sanctorum, y en su paso rasgó el velo que lo revestía. Luego les arrebataría la tierra que les había otorgado, y en justicia los dispersaría para que fuesen un pueblo errante por el mundo, sin tierra, sin templo, sin sacrificio y sin su Mesías. Un pueblo abandonado a sus ídolos, el ansia de poder y de riquezas. Dios salió del santuario para ser Dios de todos los pueblos, para ser el Dios de los gentiles, dando inicio a un nuevo tiempo. Era el viernes 7 de abril del año 30, el año que partió en dos a la historia, el año que rasgó el tiempo para atravesarlo hacia el pasado y cruzarlo hacia el futuro, el año de la redención, el año en el que Cristo murió. Al ver el centurión que estaba frente a él, que había expirado de esa manera, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Un centurión proclamó la identidad divina de Jesús en una declaración que se contrapone al repudio de la autoridad judía a su Mesías. Aquel centurión había sido testigo de la muerte de incontables crucificados a los que vio morir maldiciendo todo y a todos, blasfemando, renegando de su vida y odiando su muerte. Pero por la manera en la que Jesús murió, fue testigo del acto de amor más grande, que es la entrega de la vida por amor, y del perdón que, implorado desde la cruz para sus verdugos, derrotó al odio. Desde las emociones del centurión se fue gestando una palabra que creció hasta no poder ser contenida, y transformándose en voz pronunció para judíos y paganos lo que él mismo vio, que le arrancaron la vida a un inocente que no hizo ningún mal a nadie, y que víctima de calumnias con él se perpetró una enorme injusticia. Aquel centurión recibió para sí mismo el perdón, y supo que su nombre estuvo en los labios de Jesús cuando desde su cruz rogó por él: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El nombre de cada uno de nosotros está, asimismo, en la boca del Señor, con el néctar de la vida en sus labios. Y así murió Jesús. Y también nosotros hemos de morir al pecado, como decimos allí, ¿no? Sí. Muchas gracias por habernos escuchado en otra emisión más del Pulso del Papa. Nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias a ti, Marisa. Muchas gracias, Roberto. Bella voz. Ay, igual. Gracias a nuestro amable público que nos escucha. Le hemos acompañado a Ana Guadalupe Silvestre en la redacción, Miguel Ángel Mejía en la operación técnica y en la bella voz Marisa Farri. Y Roberto Farri, le deseamos de todo corazón que Dios le guarde y acérquese a la reliquia de San Judas Tadeo, Sí. Que ya está haciendo milagros, ¿eh? Sí. Sí. Ay, qué guapo. Sí. Uy, no, pues sí. 8 meses Vamos. estará recorriendo el país. Ok. 8 meses. Está bien. Feliz fin de vamos. semana, queridos amigos. Le dejamos con la bendición del Santo Padre. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, et hoc nunc et usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, Zenith y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer.
presenta El Pulso del Papa.